es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. Si estás pensando en rendirte, quiero pedirte que antes mires este video. No te voy a decir que todo está bien, no conozco tu situación, no sé cuántas veces lo has intentado, no sé cuántas veces has dicho que es la última vez, pero lo que sí te voy a decir es que todos hemos pasado por una situación similar. Yo he estado en esa situación y te voy a explicar con ciencia real por qué te estás sintiendo así y cómo puedes salir de esa situación tan compleja. Porque estoy seguro que se te está olvidando algo importante, y es que antes ya te has rendido y antes ya te has levantado. Pero la pregunta es, ¿por cuál de los dos caminos te vas a inclinar hoy? Pensemos un minuto fríamente en nuestro pasado, en lo que ha pasado antes. La relación que terminó, el trabajo que perdiste, la oportunidad que te negaron, las veces que te dijeron que no. Y si estás hoy aquí, escuchando y viendo esto, es porque sobreviviste al 100% de esas circunstancias que creíste que no ibas a poder superar. No al 99%, al 100% de ellas. A todas sobreviviste y por eso aún estás hoy acá. Entonces, pensando en eso, la pregunta es, ¿por qué esta vez parece que es la última? ¿Por qué esta vez se siente tan diferente y tan complicada en comparación a las demás? Te voy a explicar el por qué, pero te voy a contar también mi historia porque yo estuve exactamente ahí donde tú estás hoy. Lo que me pasó a mí no fue un drama de un día para otro. Fue más como una renuncia silenciosa, paulatina, que poco a poco se iba apoderando de toda mi vida, tanto en el presente como lo que esperaba que fuera el futuro. Cuando estaba recién terminando el colegio y estaba decidido a estudiar música, la primera vez que me presenté a la universidad, lo que me dijo a mí el maestro que estaba para ese entonces fue que yo ya estaba muy viejo para presentarme a estudiar esa carrera, con 17 años, y era mi primera audición. El umbral de tolerancia a la frustración que yo tenía a esa edad era mínimo, y lo que hice fue lo que no debía hacer: escucharlo y hacerle caso. Lo primero que hice fue regresar ese saxofón que era prestado, ni siquiera era mío, y dedicarme a estudiar otra cosa y a trabajar en otra cosa. A partir de ahí, apenas cumplí los 18 años, conocí la famosa vida tradicional, la vida de oficina. Encontré un puesto que para mi edad estaba bastante bien, un horario de 8 a 6, estabilidad, y entre todo era tranquilo. No era un esfuerzo físico exagerado, tenía un espacio bastante cómodo frente a un computador, justo al lado de una ventana. Recuerdo, esa ventana es importante en esta historia y te vas a dar cuenta por qué. Pero a medida que fueron pasando los meses y empecé como a recibir el salario de forma mensual, a rodearme de gente mayor, empecé como también a cambiar mi perspectiva de la vida y entendí que lo de la música había sido simplemente como un hobby y que quería dejarlo a un lado. Ya estaba pensando en hacer una carrera profesional que me ayudara a escalar más en esa jerarquía de la oficina, pero empezó a pasar algo de la segunda mitad del año hacia adelante, y es que como yo estaba sentado al lado de la ventana, yo veía a la gente a las 3, 4 de la tarde que salía con sus perros, con sus niños, a jugar a un parque que estaba justo al frente de esa oficina, y empecé a sentir como esa necesidad de estar ahí, como yo quiero tomar el sol de la tarde, pero si esta es la vida que yo voy a tener y la que quiero continuar, ¿a qué horas voy a hacer eso? Si siempre voy a estar sentado aquí, si siempre voy a estar debajo de este techo. Ver el sol, ver las familias y ver la tarde me hizo cuestionarme de qué hacía esa gente para poder disfrutar de ese tiempo libre, sobre todo a esa hora. Pensar en eso no me hizo entrar en una crisis demasiado dramática, pero sí me hizo cuestionarme: ¿esto es vida? O por lo menos, ¿esta es la vida que quiero para mí? Esa imagen, la ventana, el sol, la gente, eso quedó grabado en mí y me hizo pensar en algo que en ese momento parecía descabellado. Quiero intentarlo una vez más. Yo no tenía garantías, no tenía asegurado nada, no tenía un plan en ese momento, ni siquiera tenía saxofón, yo ni siquiera tenía instrumento. Pero esa idea empezó a darme vueltas en la cabeza y dije: quiero intentarlo una vez más, quiero arriesgarme una vez más a ver qué pasa. Yo no sabía qué iba a pasar, pero si iba a fracasar, quería por lo menos intentarlo. Me atormentaba la idea de pensar en un futuro
donde me hubiera quedado con él y si lo hubiera intentado. Tenía esa necesidad, esa sensación de querer hacerlo una vez más y que si las cosas no salían bien, por lo menos poder decir: yo lo intenté, hice las cosas que podía hacer y no se dieron, pero quería intentarlo. Esa, sinceramente, ha sido la decisión más importante y relevante de mi vida hasta el día de hoy. Y quiero que sepas que la tomé en un momento no de fuerza, ni de seguridad, ni de convicción total, al contrario. Esta decisión la tomé en un momento de mucha duda, de mucha incertidumbre y de mucha inseguridad. Y quiero que pienses en eso. A veces las decisiones más importantes de nuestra vida no las tomamos con seguridad, al contrario, las tomamos con miedo. No las tomamos con todas las garantías de que las cosas van a salir bien. Las tomamos con mucha duda e incertidumbre. Y en mi caso, decidí intentarlo con todas estas cosas en contra. Decidí intentarlo una vez más. Luego de tomar la decisión, hablé con mi jefe, pasé mi renuncia y con el dinero que obtuve de la liquidación compré mi primer saxofón propio. Empecé a estudiar de una forma juiciosa todos los días y me preparé para la audición. Gracias a Dios, en esta universidad, en esta audición recibí un sí como respuesta y a partir de ahí empecé mi vida como músico. No te voy a contar la historia a partir de ahí porque lo que quiero que tengas en cuenta aquí es que si me preguntas qué sería de mí hoy si no lo hubiera intentado esa última vez, la respuesta corta sería: no sería yo. Sin la música no existirían los negocios que tenemos hoy, no existiría mi identidad, no existirían mis amigos, básicamente no hubiera tenido la vida que tengo hoy y que tanto aprecio y valoro. Yo no te cuento esto para que me admires o me halagues, ni mucho menos. Yo te lo cuento para que entiendas una verdad brutal y es que todo lo que tienes hoy y también lo que no tienes es consecuencia a las cosas que has hecho o has dejado de hacer en el pasado. Y la vida que te está esperando o la vida que te estás perdiendo también depende de esa decisión que estás tomando hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a dejarlo o vas a intentarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar hacia atrás y vas a decir: debí intentarlo, qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Todo lo que hagamos tiene una repercusión y eso es el verdadero karma. Todas las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer van a tener una consecuencia. Dicen que el verdadero infierno es mirar esa versión a la que pudiste llegar a ser y no llegaste. ¿Quieres vivir esa sensación de verdad? Acuérdate de esa imagen de la oficina, la ventana y el sol. Tú estás hoy ahí, mirando a través de esa ventana. Y yo estoy seguro que estás en esa posición en la que yo estuve. Porque si no estuvieras ahí, no estarías mirando este video. Tu ventana, tu sol, tu oficina son las circunstancias que tienes hoy. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Ahora quiero que entendamos algo, porque esto no es simplemente una historia bonita. Algo está pasando con tu cerebro y vamos a entender qué es. Porque lo que estás sintiendo, esa desmotivación, ese cansancio, esas ganas de rendirte, no es simplemente o pereza o cansancio o falta de motivación, es algo que está pasando con tu cerebro y te voy a explicar qué es. Tu cerebro en promedio toma decenas de miles de decisiones al día sin que siquiera lo notes. Cada pequeña acción del día a día está precedida por una decisión que tomaste. Y piénsalo bien, cuando llega un WhatsApp y piensas si responderlo de una vez o más tarde. Cuando te llega un mensaje y piensas en qué contestar. Cuando te llaman y piensas si responder o no. Cuando te alistas y piensas qué ropa ponerte, qué desayuno tomar, a qué horas vas a tener que salir, con quién tienes que hablar. Todas esas decisiones se van acumulando y te estoy hablando de una pequeña parte del día. Ahora piensa en todas las decisiones que tomas desde que te levantas hasta que te acuestas. Son muchísimas. Cada una de esas decisiones que vas tomando durante el día pasan por la corteza prefrontal de tu cerebro, la parte que está encargada de todo el racionamiento y autocontrol. Cada decisión que tome y cada decisión que tomes, todo lo que pase por esa corteza prefrontal está consumiendo un combustible, glucosa real, que te va agotando. A esto los psicólogos lo llaman fatiga por decisión y durante años se pensó que el poder de decisión era como un músculo que simplemente se cansaba y ya. Pero lo que se descubrió en los últimos estudios es que no es que simplemente se canse y ya. El cerebro empieza como a negociar contigo qué tipo de decisiones vale la pena tomar y qué tipo de decisiones dejar.
él empieza como a entrar en un modo ahorro de energía, como cuando la batería del celular se nos empieza a agotar, que no simplemente deja de trabajar, sino que lo que hace es reducir ciertas funciones para centrarse en las más relevantes. Funciona igual con nuestro cerebro. Cuando estamos tomando constantemente decisiones, él empieza a filtrar qué cosas deben tener su atención y qué cosas no. Pero él no dice esto es lo importante y esto no con una forma real. Él simplemente lo que hace es tomar como importante las cosas a las que más le estamos dedicando tiempo y atención y dejar todas las demás en un segundo plano. Por eso, luego de mucho tiempo de que tú estés tomando decisiones simples, qué comer, qué ponerte, qué responder, si darle like a un video o no, qué comentario hacer en ese próximo reel, todo eso tu cerebro lo empieza a tomar como lo importante y empieza a entrar en un estado de agotamiento. Y todo lo demás, tus sueños, tus proyectos, tus hábitos, todo lo que vale la pena y a lo que no le estás dedicando el tiempo suficiente, empieza a dejarlo a un lado. A lo que voy con todo esto es que quiero que pienses que no es porque tengas malos hábitos o porque estás haciendo las cosas mal, es porque así nos está educando el sistema, a hacernos tomar decisiones pequeñas de forma constante todos los días para que lo que realmente vale la pena el cerebro lo asuma como algo no relevante y lo empiece a dejar a un lado. Pero esto es un dato súper revelador y es que simplemente nuestro cerebro nos está engañando y nos está haciendo sentir que eso no vale la pena, que no podemos más y que lo mejor que podemos hacer es rendirnos. Pero detrás de todo esto hay algo todavía más fuerte y es la dopamina. La dopamina no es lo que todo el mundo cree que es simplemente una sustancia que se da cuando obtenemos placer. La dopamina, y se explica muy bien en el libro de Daniel Lieberman, es como la sustancia de la anticipación. Es más bien una sustancia que se libera cuando hay algo que va a darnos algún tipo de recompensa. Y nuestro cerebro empieza a pensar si realmente vale la pena hacer algo en consecuencia a la recompensa que va a obtener. Y aquí viene lo fascinante, y es que los científicos encontraron que hay algo a lo que llaman de forma coloquial como las neuronas de la frustración, y básicamente lo que hacen es como reducir o apagar esos niveles de dopamina y generan eso, precisamente la frustración. Eso pasa cuando nuestro cerebro entiende que estamos haciendo un esfuerzo y estamos esforzándonos y lo estamos intentando y aún así no recibimos recompensa. O peor aún, que esa recompensa se aleja poco a poco. Esto hace todo lo contrario a la dopamina. La dopamina nos motiva a hacer las cosas. Aquí pasa todo lo contrario. Nos está apagando la motivación. Nos está alejando de esa meta. ¿Pero por qué existe esto? Básico, por evolución. Porque nuestro cerebro lo que busca es, con la menor cantidad de energía, poder hacer la mayor cantidad de tareas. Y si constantemente está consumiendo un montón de esfuerzo, porque las tareas que valen la pena son las que más consumen esfuerzo por lo general, y en consecuencia no recibe una recompensa, simplemente dice, no vale la pena la energía que estoy consumiendo por esto. Dejo de motivarme, dejo de hacerlo. Entonces piensa en todo esto y entiende que lo que estás sintiendo hoy y lo que yo sentí sentado en esa oficina no era que no valiera la pena. Simplemente nuestro cerebro nos estaba comunicando de forma pasiva qué cosas deberíamos hacer simplemente para sobrevivir. Pero aquí nadie quiere sobrevivir. Aquí queremos vivir la vida que nos merecemos, hacer lo que queremos y lograr cumplirle a ese niño que alguna vez soñó. Por eso hay que tomar toda esa información que te estoy dando y darle como un reseteo al cerebro, darle como un reinicio y entender que lo que estamos sintiendo no es realmente una emoción, simplemente es una consecuencia física de las decisiones que hemos tomado o hemos dejado de tomar. Y aquí está la parte que más me gusta de haber entendido toda esta parte desde la neurociencia, y es que la motivación no llega antes de hacer las cosas, llega después. Empezar cuando estás cansado, cuando no quieres hacerlo o cuando te sientes agotado es la mejor forma de reiniciar ese sistema de motivación. Cuando no quieres hacer algo y lo haces, tu cerebro entiende que tu deseo está por encima de tus sensaciones y entiende que lo que estás haciendo vale la pena, y ese sistema de recompensa se va a reactivar. No esperes a estar listo para hacer las cosas. ¿Tú crees que yo a los 18 años me sentía listo para estudiar una carrera sin garantías, sin siquiera tener instrumento y renunciando a algo que me estaba brindando seguridad? Yo lo único que tenía en ese momento eran dos cosas: miedo y ganas. Cuando empecé,
me sentí mejor, aún sin tener una claridad sobre mi futuro, pero le dije a mi cerebro que esa decisión era la que realmente valía la pena para nuestro futuro. Haz lo mismo, estoy seguro que puedes hacerlo. Empieza ya, empieza hoy, inténtalo una vez más y dile a tu cerebro que el que manda eres tú, no él. Si estás pensando en rendirte, estás en todo tu derecho, pero quiero que hagas algo antes. Piensa en 3 veces antes a esta en las que hayas pensado en rendirte. 3 situaciones difíciles que te hayan costado. Piensa en 3 y piensa en cómo las superaste. Piensa en ese momento en el que sentiste que todo se acababa. ¿Se acabó? Piensa en esa vez en que dijiste que no lo ibas a intentar más y aún así lo intentaste. ¿Qué pasó? Piensa en esa vez que te dijeron que no y que no servías para eso, y aún así lo hiciste y demostraste que sí podías. ¿Qué pasó contigo? Piensa en esas 3 victorias que tuviste para llegar hasta aquí hoy. Y piensa si realmente esta va a ser la ocasión en la que te vas a rendir. Yo estuve sentado frente a esa ventana del miedo, la frustración y la inseguridad. Y tú estás hoy frente a tu ventana. No sé qué ventana es, si es de negocios, si es de estudios, si es de relaciones, pero de algo sí estoy seguro, y es que si llegaste hasta aquí en este video es porque hay una parte dentro de ti que te dice que vale la pena intentarlo una vez más y simplemente estabas buscando ese empujón final. Esa sensación de que todavía hay algo que hacer es Dios hablándote, o si no, créeme que ya lo hubieras dejado. Si llegaste hasta aquí es porque esa voz te está hablando y te está motivando a intentarlo. No hay absolutamente nada en la vida que valga la pena y sea fácil, absolutamente nada. ¿Estabas buscando una prueba más? ¿Estabas buscando un empujón final para intentarlo? Aquí está. Tú mismo llegando a este video. Tú mismo llegando hasta el final. Tú mismo reconsiderando la opción de rendirte es la prueba que necesitabas para intentarlo. Todo se puede, siempre y cuando hagamos un plan y lo ejecutemos. Absolutamente todo. Nada que hayas soñado es imposible, porque si no ni siquiera te lo hubieras planteado. Gracias por darte la oportunidad de ver este video. Suscríbete y nos vemos en una próxima.